con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando con el filósofo Aristóteles Ponserrate, mirando los temas que están ahí permanentes, no podemos cambiarlo. Crisis de Haití se agrava por la presencia de Guy Philippe en Puerto Príncipe. El retorno a Haití está agudizado, porque Guy Philippe es un hombre que representa la violencia. Y el editorial del periódico El Día de esta fecha es muy interesante, porque lo de Haití es palo si boga y palo si no boga. El gobierno de Henry es ilegítimo desde el primer momento, porque nunca nadie lo juramentó. Jovenel Moïse lo designó, pero lo mataron antes de que lo juramentara. Pero bueno, a la brava se quedó ahí, con esa falta de legitimidad, sin Congreso en aquel momento, pero por lo menos el presidente constitucional debió juramentarlo, no tuvo tiempo. Pero si hoy el gobierno de este señor Henry, ando buscando el no, Ariel Henry, Ariel se me olvidaba, es ilegítimo. Si la movilización que culmina hoy con Guy Philippe y el amigo y líder de Crimo Saint-Hilaire, Joseph Claude, que estuvo ayer protestando frente a la oficina de Ariel Henry, él que fue primer ministro con Moisés, con Jovenel Moïse, fue a protestar. Si Joseph Claude, Guy Philippe y el pasado senador con el poder en medio de esta crisis, ¿cuál va a ser la legitimidad de ellos? La crisis continuará. Es convocar a elecciones y tener un tribunal electoral que sea mínimamente creíble, que todos lo respeten, pero no están maduros políticamente para entender que su situación de crisis pasa. Y como no se van a entender, la crisis en Haití y para los haitianos no tendrá solución. Y en vía de consecuencia, todo lo que allí ocurra o deje de ocurrir nos impacta a nosotros. Aquella crisis seguirá siendo una crisis nuestra. Pero, don Alfonso, amigos de Voz para el Cambio, Ariel Henry asumió el poder con el compromiso de en breve tiempo celebrar elecciones libres en Haití para dar al traste con el problema de la irregularidad institucional. Sin embargo, desde que asumió en el 2021 no hizo ningún esfuerzo para que eso sucediera. Y no solo es el problema ahora con Guy Philippe, que también es un abanderado de las bandas armadas en Haití. También es que los políticos que dirigen las manifestaciones dicen que no pararán hasta que Ariel Henry no salgan de ahí. En este caso, su líder, Moïse Jean-Charles, dice que esas movilizaciones no se pararán hasta no sacar del gobierno a Ariel Henry, pero no plantea una mesa de negociación hacia unas elecciones, hacia una institucionalidad, que es lo que hace falta en ese movimiento de los nacionales haitianos para sacar a Ariel Henry del gobierno haitiano. Y además hay que recordar que Ariel Henry es una imposición del Core Group, que es el que está manejando la situación económica y política de Haití en los actuales momentos. El Core Group son los grandes monopolios internacionales que tienen intereses económicos en la hermana nación haitiana, y ellos son los que están dirigiendo eso. Por tanto, por eso siempre decimos en Voz para el Cambio que son las naciones que llevaron a Haití a esa situación de deterioro las que tienen el compromiso de ayudarlo a salir y a lograr
su institucionalidad, porque ya definitivamente parece que el pueblo haitiano por sí mismo no podrá salir del marasmo en que está metido. Don Alfonso Torres, amigos de Voz para el Cambio. Monserrate, es que esa es una premisa incorrecta. No voy a decir falsa, ni mucho menos. Los amigos de Haití plantean eso, que son Francia y Estados Unidos los que han expoliado al pueblo haitiano, los que deben ir en su auxilio. Haití debe sacar fuerzas propias para resolver sus problemas. El saqueador no va a devolver lo saqueado si no hay un sistema policial y judicial que lo obligue a eso. Y a esos grandes nadie lo va a obligar a que devuelvan lo que saquearon de Haití, porque entonces será válido para que devuelvan lo saqueado en Colombia, en Panamá, en República Dominicana, en Cuba antes de Fidel y en todas partes. Entonces, eso es mucho pedir. Mientras Haití y los amigos de Haití estén esperando que los saqueadores de Haití vayan en su auxilio, la crisis va a permanecer. Haití y los haitianos tienen que sacar de abajo para resolver su problema. Tienen 200 años planteando lo mismo y nadie le va a hacer caso. Ellos tienen que ponerse de acuerdo si llaman a su nación. Pero ¿qué resulta? Que la clase gobernante en Haití, la de ahora, la pasada y la que vendrá, responde a la voluntad y a los intereses del imperio norteamericano. Y no van porque no le importa el pueblo haitiano, no le importan los pobres, como a los ricos dominicanos, a la oligarquía dominicana tampoco le importan los pobres dominicanos. Esta es la verdad, es el mundo capitalista que se rige con sus propias reglas de acumulación originaria, de seguir acumulando. Al capital y al capitalismo, o a los capitalistas, no le importa la suerte del ser humano. El viejito sabio Carlos Marx lo planteó claramente. El capital chorrea sangre y lodo por doquier. Los haitianos tienen que encontrar solución en su propio territorio y con ellos mismos ponerse de acuerdo. Lo van a seguir saqueando, lo van a seguir matando y ellos seguirán siendo pobres y en guerra entre sí. Ese contra sí de los haitianos no les permite salir adelante. Han destruido su pueblo cuando lo que tienen que hacer es sacarlo adelante, reforestando y restaurando un sistema democrático donde consulten al soberano que es el pueblo y que la mayoría decidan quién va a gobernarlo ahora y quién va a gobernarlo después, cada 4 años, cada 5 años, como ellos quieran. Y si quieren seguir con su régimen parlamentario, ese es su derecho, pero que recobren institucionalidad en Haití. Por eso el editorial de esta fecha de Monegro en el periódico El Día me llama a mí la atención. Él lo titula Haití vale una pregunta y dice: la precaria legitimidad del primer ministro Ariel Henry ha operado desde el último tercio del año 2021 como su principal obstáculo en el desempeño de su trabajo al frente del gobierno. El otro gran obstáculo es Haití. Eso es filosofía o política sabia. Y el otro gran obstáculo es Haití. La realidad histórica del pueblo haitiano. Cómo se conformó, cómo salió de aquel régimen de esclavitud, cómo logra y conquista la libertad y cómo enseguida los propios haitianos, mulatos por un lado y negros por otro, se enfrentan en luchas encarnizadas. Cómo los negros no dan paso a los mulatos y cómo los mulatos quieren desplazar a los negros y cómo elimina la población blanca y cómo surgen como una cultura de odio frente al blanco, lo exterminan todo. Entonces, aquí no se puede construir. Hay que reconocer la diversidad. Fue el gran acierto de Juan Pablo Duarte ante lo que no pudo ver José Núñez de Cáceres, la unidad de la raza, la eliminación de la esclavitud, que aunque aquí no habían esclavos, había una especie de servidumbre, aquí no se conoció la esclavitud fuerte como la que había en Haití o la que había en Cuba o en Puerto Rico, la esclavitud del látigo. Esos esclavos tenían amos a los que servían, pero vivían mansamente allí. Pero Núñez de Cáceres debió declarar abolida la esclavitud por ley, por la carta sustantiva que elaboró y su propia proclama política. Claro, él entendía que si lo hacía, la oligarquía criolla de este lado lo tumbaría.
porque iban a pasar a la pobreza si le quitaban la servidumbre, la gente que le trabajaba. Una coyuntura muy específica. Pero Haití, al proclamar su independencia y su libertad y su lucha frente a la esclavitud, no arrancó bien del todo, porque se enfrentó en ese contra sí, de mulato contra negro y ambos contra el blanco. Entonces, tienen que buscar solución adentro. Nadie le va a llevar solución a Haití. Podrán meter toda la fuerza militar del mundo, lo van a apaciguar momentáneamente, pero cuando lo suelten, volverán a lo mismo. Hace falta el entendimiento local, interno de Haití, Ponserrate. Tu tiempo es suyo. No, ya Duarte lo decía, que admiraba al pueblo haitiano por su gallardía, por su valor y por haber enfrentado tantas desigualdades y tantas luchas. Yo espero que esta lucha que está llevando el pueblo haitiano por retomar la institucionalidad del Estado haitiano, los cientos y tantos de partidos políticos que una vez, después del asesinato de Jovenel Moïse, conformaron una mesa de unidad, puedan precisamente lograr ese objetivo de una unidad y tener una hoja de ruta para volver a la ruta de la institucionalidad, porque ellos demuestran mucha fortaleza. La diáspora haitiana muestra mucha fortaleza haciendo lobby y logrando éxitos con el lobismo, que esa misma fortaleza que logran consiguiendo decisiones favorables con su lobismo internacional, que también esa diáspora pueda coadyuvar a un proceso de unidad que logre la institucionalidad del hermano pueblo haitiano y que se elabore una hoja de ruta para unas elecciones libres, donde se elija ya un presidente y una asamblea legislativa que pueda dirigir los destinos de esa hermana nación. Muchas gracias, don Ponserrate. Bueno, el tema Haití es crucial. A nosotros nos impacta, no puede ser de otra manera. Compartimos el territorio de la isla y un cordón fronterizo muy frágil. Y ojo, que el último censo de República Dominicana establece que en la frontera de 5 provincias no llegamos a 400,000 habitantes. Es decir, nuestra frontera está despoblada y la verja perimetral no resuelve nada. Hay que darle condiciones de vida, hay que invertir en la frontera para que el ciudadano dominicano, el que está allí, no abandone y otros puedan retornar. Otros que nacieron allí y salieron puedan retornar, pero que otros sin ser de allí encuentren mejor forma de vida en la frontera que en su territorio, sea en San Pedro, en Yamasá, en el Seibo, en Tupey o en San Francisco de Macorís, y que puedan irse a la frontera. Eso requiere inversión, no una valla perimetral que al final no resuelve nada, porque eso lo tumban los haitianos en un 2x3. La necesidad tiene cara de hereje. La única barrera que puede funcionar en un cordón fronterizo es la presencia de nacionales que defiendan su espacio vital. Y hoy la frontera está despoblada. Y eso no preocupa a la clase política gobernante ni a la clase económica gobernante. Al contrario, quieren ir a invertir a Haití para encontrar mano de obra barata. Pero eso puede ser insostenible en el tiempo, porque eso es una caldera que puede explotar. ¿Qué está pasando en Juana Méndez con lo de Codevi y los empresarios de Santiago que se arriesgaron a invertir para allá? Tienen que estar cerrando a cada rato. Y en cualquier momento les revientan esa planta física ahí. En cualquier momento. Por condiciones, por cuestiones antropológicas e históricas. Entonces, el Estado dominicano tiene que mirar hacia adentro la propia seguridad interna nuestra, como cada nación mira su propia seguridad interna, y retomar el tema de la frontera. No llegamos hoy a 400,000 habitantes en las 5 provincias.
La que más tiene es Bauruco y tiene 108.000 habitantes. Dajabón apenas tiene 74.000 habitantes, que es la capital de la frontera. Y estamos despoblados. Usted coge de Carrizal, Restauración hasta Manzanillo y todo ese cordón fronterizo está despoblado. Despoblado. Entonces, que es por ahí toda la frontera. Don Miguel, el Tamarindo, La Peñita, Capotillo, sigue por ahí a El Cajuil, a Palo Colorado, sigue por Villatrina, sigue por ahí hasta llegar a Carrizal. Despoblado y deforestado. Es muy grave lo que está pasando. Don Alfonso, quiero preguntarle algo, porque en su comentario escuché una teoría de un jurista internacional, Celso Lombroso, del criminal nato. Y cuando usted se refirió al tema de que es por origen de los nacionales haitianos, me pareció muy parecido a esa teoría de César Lombroso, del natural, del criminal nato. Es decir, que los haitianos no van a tener nunca una institucionalidad porque nacieron así. ¿Es una pregunta para mí? Claro que sí, don Alfonso, usted también es jurista. Yo no mencioné a Lombroso, ni su teoría. Me fui a la raíz en la lucha por la libertad, a la lucha contra la esclavitud, contra el colonialismo, porque los propios haitianos hablan de que en su revolución se dieron 4 revoluciones. Ellos se enfrentaron en sí, ellos mismos. Y eso ha permanecido. Y eso no lo digo yo. Eso está en los propios textos de los haitianos y en textos de estudiosos norteamericanos que prepararon tesis doctorales, y yo la tengo. Y eso está ahí. El enfrentamiento entre los mulatos y los negros haitianos. Por eso incluso proclaman 2 repúblicas en un momento. Una república en el norte y una monarquía de Cristóbal en el sur. Es una contradicción interna de los haitianos. No es un invento mío. Además, en esa misma lucha, destruyeron todo el suelo, quemaron el país. Y cuando usted da fuego, usted arrasa con todo, no solo con los árboles, arrasa contra la fauna y la microfauna, esos bichos que están en el suelo. Cuando usted quema, usted los mata, que son los encargados de procesar el propio suelo para hacerlo fértil. Son los que transforman el suelo, son los que producen el humus, el abono orgánico. Entonces, los haitianos, desde la lucha por su independencia, la lucha contra la esclavitud, la lucha contra la colonización y para proclamar su república, dieron fuego y lo quemaron todo. Y nunca ha sido diferente. Haití nunca se ha vuelto a reforestar. Cada día su forestación es menos. Cada día tienen menos agua, menos posibilidad de cultivo. Ese es un problema de ellos, no nuestro, no mío. No me lo invento yo. Pero todavía hoy en Haití sigue la confrontación entre los mulatos y los negros. E incluso en Haití hay un segmento de población blanca que son haitianos, que nacieron allí sus abuelos, de origen árabe, o libanés, o franceses, que nacieron sus abuelos allí, sus padres y ellos mismos, y los nietos, y son excluidos. No tienen todos los derechos. Ni es verdad que pueden ser presidentes de la República de Haití. Porque aun cuando eventualmente le pudieran permitir ser candidatos, no van a ganar por un problema cultural. Yo no sé si usted conoció al líder del partido troquista, un tipo muy lúcido, muy lúcido, vino aquí muchas veces, seguirá viniendo, ya yo no tengo contacto con él. La teoría de ese hermano haitiano, lo que él planteaba, o que plantea, no habrá cambiado, es troquista. Él decía, el primer país afectado por la gran migración es Haití, porque quienes migran, los migrantes son los obreros, y ellos son el motor que deben hacer la revolución. Entonces, el elemento vital para hacer la revolución proletaria en Haití ha estado abandonando a Haití. Esa es su tesis.
muy interesante, muy discutible, pero muy interesante. Yo estoy de acuerdo con ella, lo compartimos muchas veces. Él es muy amigo de Chabela, por el momento se me olvida el nombre, pero él tiene un apellido así como Louverture. Muchas gracias, don Alfonso, porque parece que tuve una apreciación falsa de su aseveración en su comentario anterior y gracias por aclararme esa duda, porque me quedé así como en suspenso cuando usted evacó su opinión ahí al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, hay que ir a una pausa. Hay un invitado, Francisco, que con nosotros. Jacinto Sención hace un comentario. La violencia en una población no es innata. Son procesos que se dan de esclavitud, maltrato, revolución, pero fueron así por su condición al nacer. Bueno, eso está escrito, está ahí. En otro momento pudiéramos abrir un diálogo sobre esa teoría planteada por el sociólogo don Jacinto Sención. Muchas gracias, don Jacinto. Pausamos, viene Francisco Tavares. Si usted tiene tiempo y quiere quedarse con nosotros, magnífico. En Haití se dio la esclavitud más sangrienta, agrega don Jacinto Sención. Gracias, don Jacinto. Pausamos, Natanael.